Buenas noches DJs, ¿cómo están? Prometí en el video anterior que el próximo iba a ser algo referente a sonido o iluminación y acá me ha llegado algo que pedí hace bastante tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, eso es todo lo que trae la caja. DMX 512 Wireless Transmitter and Receiver. La R me salió medio rara, ¿no? O sea, transmisor y receptor inalámbrico de DMX 512. De esto había hablado en un video anterior, en ese que le tiraba palos al Magic 3D. Y bueno, alguien que vio ese video me comentó que compró este sistema y que le funcionó muy bien, así que me pasó el dato puntual para comprarlo. Esto podemos tener un transmisor y un receptor, o un transmisor y varios receptores. Al final de la cadena podemos tener otro transmisor y dividir también en otros receptores. Esto es muy práctico. Compré en teoría un transmisor y dos receptores. Creo que vienen con el cargador. Vamos a empezar por este. Voy a dejar esto abajo para que haga contraste porque con la mesa negra no ayuda. Estos vienen plateados y negros. Yo lo pedí en color negro. La antena se puede acomodar. Acá tenemos la entrada para el cargador. Esto va acá. Bien. Este sería el transmisor. O sea, este conectaríamos en nuestra interfaz de MX. Ya voy a traer una. Esta fuente viene preparada para trabajar entre 100 y 240 voltios, así que no hay problema si tienen 110 voltios o 220 voltios en su red eléctrica, esto debería funcionar. Y entrega 5 voltios, 1 amper. Entonces, acá tendríamos el transmisor. Vamos a ver estos otros. Wireless DMX 512, es todo lo que dice. Estos son los receptores, estos van en el DMX IN de nuestros equipos. Acá tiene para enchufar la fuente. Bien, esto queda así. Y esta fuente, a ver, es igual. Así que bueno, no hay problema. Tanto transmisor como receptor llevan la misma fuente. El receptor no tiene antena, termina así. Y acá debería estar el otro receptor con su fuente. Esto es de metal. ¿Sí? Es metálico. Esto también. Se los ve muy bien construidos, la verdad. Algo de menor calidad me esperaba. La verdad que están muy buenos. El color negro queda muy bien también, me parece. Hace que se disimulen en los equipos. El otro tipo cromado, plateado, me parecía muy llamativo, la verdad. Esto me gusta. Vamos a ver si podemos hacer unas primeras pruebas. Quiero mostrarles. Acá conectamos la alimentación, ¿bien? Eso se los mostré. Acá tiene, no sé si se alcanza a ver, ahí tiene un LED que por lo que dice el manual va a tomar un color diferente según en qué grupo esté. Tiene 7 grupos de trabajo. Acá tenemos un hueco, acá dentro de este hueco tenemos un botón. Si nosotros presionamos ahí, ¿se escucha? Hay un tag switch ahí abajo. Con eso cambiaríamos entre los 7 diferentes grupos y este LED nos indicaría con un color diferente cada grupo. El primero sería rojo, el segundo verde, el tercero rojo más verde, el 4 azul, el 5 rojo y azul, el 6 verde y azul, el 7 RGB, se prenderían los 3 colores. Dice también que primero hay que encender el receptor, no sé por qué, y después el transmisor, no tengo idea. Bien, ya tenemos esta interfaz de MX funcionando. Dejé en Freestyler el dimmer al máximo y el color rojo, así que debería encender así estos tachos. Voy a conectar primero el receptor. Bueno, el receptor es diferente. Tenemos el LED que nos indica el canal de trabajo, lo tenemos acá. O sea, recto no vemos nada, tenemos que inclinarlo y ahí vemos el LED. Si nosotros presionamos este tag switch, ahí nos cambió a verde, ahí estaríamos en el ID2, o sea en el grupo 2, grupo 3, 4,
Bueno, ahí volvimos al 1. Es medio confuso esto, les digo la verdad. Tenemos el receptor. Vamos a conectar el transmisor. Lo vamos a enchufar. Bueno, acá nos indica distinto, ¿sí? Está titilando. Vamos a ver qué significa eso. Dice que el LED rojo flashea cuando el transmisor transmite datos de MX. Este flashea en verde, este flashea en rojo. La verdad no lo entiendo mucho. Vamos a conectar a ver qué pasa. Vamos a enchufar los PLC. Tengo que ponerlos en el D001. Enter. Bueno, y acá vamos a enchufar esto. Bueno, está funcionando. A ver, voy a cambiar acá desde Freestyler al color verde. Ahí estaría verde full, azul. Vamos a activar un automático de colores. Bueno, o sea que esto flashea así cuando está transmitiendo, flashea en rojo, y este flashea en verde cuando está recibiendo. Ok, vamos a un flash. Y quedó todo encendido. Funciona muy bien. Muy bien. Vamos a probar el otro transmisor, a ver. Vamos a probar este otro. Conecto. A ver, bueno, porque acá estaríamos mal porque digamos que el receptor lo enchufé después. A ver, vamos a empezar de cero. Desenchufo el transmisor, desenchufo el receptor. ¿Qué pasa si yo enchufo primero el transmisor? Bueno, ahí marca que está transmitiendo. Y enchufo después el receptor. Ahí empieza a titilar en verde. Enchufo, a ver. Perfecto. Azul, amarillo, bueno, verde para que se note mejor. Bien. Ahora, supongamos que quiero cambiar esta a otro grupo de trabajo porque tengo dos universos, tengo dos placas USB. Vamos a ver. Supuestamente, si yo aprieto una vez, me tendría que mostrar en qué canal está. Si presiono otra vez más, me cambia. ¿Sí? Ahí dejó de funcionar el receptor porque estoy en el ID2. Entonces, a ver cómo cambio esto. Voy a tener que sacarlo, me parece, porque no sé dónde está. Entonces, ahí me muestra rojo. Vamos a presionar una vez. Bueno, ahí me cambió de verde, a ver. Y ahí titila. Ahí estamos. Vamos a color verde. Bien. Y si ahora yo pongo el otro receptor y quiero configurarlo de la misma manera, enchufo. Ahí me muestra rojo, verde, ahí está. Titila. Perfecto, es muy práctico. La verdad que es muy práctico. Cuando empecé a leer el manual me asusté, no entendía nada. Digo, ¿cómo es esto? Pero es simple, es muy simple. Está bueno, la verdad que está muy bueno. Tengo que hacer pruebas para ver cuánto de cable se aguanta después de esto, ¿no? O sea, cuántos equipos se puede poner y que se le banque esto. O sea, una cosa es tirar un tacho y otra cosa es que le conecte 8 tachos, 4 cabezales, no sé, eso tendría que probar. Y la otra es la distancia, y la distancia con interferencias también, ¿no? El manual dice algo poco creíble,
400 metros, distancia visible, ¿no? O sea, que no haya ningún obstáculo entre medio, 400 metros, es 4 cuadras. No, no te lo creo, chino. Vamos a ver, tengo una idea cruzándome en la cabeza para probarlo con bastante distancia y con muchas paredes entre medio. O sea, sería una situación bastante extrema. Vamos a ver si puedo hacerlo. Voy a apagar el parlay porque hace un ruido bárbaro. Si les interesó este producto, en la descripción del video voy a dejar links para que puedan adquirirlo. Seguramente en el primer comentario fijado también. Y si son de Argentina y se les complica realizar compras en el exterior, les voy a dejar el link de un chango que está armando equipos con esta misma tecnología y por lo que me ha comentado funciona muy bien. Si te gustó este video, dale like, espero les sirva, adiós.